Es la mañana en Valencia. Eva Mora. Es radio. C'est dur être bébé. Pasan de la 1 de la tarde. Aquí está, cantando Jordi. Este sí que hacía los deberes, seguro. Por lo menos estudiaba la letra de la canción, se la aprendió y la cantó, y tuvo mucho éxito en su momento. Es la sintonía, el aviso, esa señal que nos indica que está con nosotros Begoña Juan. Muy buenas tardes, Begoña. Buenas tardes, Eva. Buenísima, como tardes siempre, estupenda. Begoña Juan, maestra en educación infantil, está con nosotros y con ella vamos a hablar. Ay, madre mía, ¿cuántas veces han peleado ustedes con los niños por el tema de los deberes? ¿Tienes deberes? Sí, pero no los entiendo. ¿Cómo que no los entiendes? ¿Que no te los han explicado en clase? Sí, pero es que no... Ah, pues no has atendido. Entonces te toca sentarte con ellos, hacer los deberes, más carga de trabajo para ti. En fin, ¿qué vamos a hablar? ¿De la conveniencia o no? De los tan traídos y llevados deberes, nunca mejor dicho. Sí. ¿Conviene poner deberes? ¿Sería mejor no tener que repasar nada en casa porque ha quedado claro en clase? Pues mira, Eva, en esto de la conveniencia o no de poner deberes es como un menú a la carta, porque nos encontramos opiniones de muchas índoles. Pues hay quien piensa de que son muchas horas las que pasan los niños en el colegio y que a esas horas pues después tienen que llegar a casa y ponerse a hacer deberes que les han puesto los maestros. Otros piensan que si en verdad las horas que pasan en el colegio fueran con un aprendizaje totalmente didáctico y totalmente creativo, pues no haría falta que en casa hubieran deberes. Otros piensan que no está mal, que después de unas explicaciones en el colegio y de clases magistrales o didácticas o creativas, pues que se afiance esos conocimientos en casa, porque además se crea un hábito. Y otros te suplican que por favor que pongas deberes a sus hijos porque es la única forma de que estén calladitos y entretenidos y así a ellos, a los papis, pues les evita este tiempo que tienen caray, que estar con como sus saben hijos. Algunos papis. Entonces, ¿a quién haces caso? Eso digo yo. Porque hay opiniones de muchas, pues cada uno, de su padre y de su madre, y cada uno quiere que se le amolde la situación pues a sus condiciones, ¿no? Y luego están los estudiosos, los pedagogos y los psicólogos que también emiten sus juicios de valor y sus estudios, unos estudios pues de campo y muy amplios, pero que entre ellos tampoco se ponen de acuerdo. Ajá. Entonces, a ver, yo no he hecho ningún estudio de campo y yo voy a emitir pues mi opinión. Y es una opinión basada en nuestra propia realidad, en la realidad que tenemos hoy en día en las clases, en las aulas, y que no tiene otro fundamento que el sentido común. Exacto. Vamos a ver. Siempre que se hacen las cosas utilizando el sentido común, normalmente llegan a buen puerto. Exacto. Es lo mejor que podemos hacer. Porque ¿qué es mejor que hagan deberes, que no hagan deberes, que trabajen un poquito, que cojan un hábito o que cuando lleguen a casa no tengan nada que hacer? A ver, pues habrán niños que necesiten reforzar un poquitito más lo que se ha dado en clase, otros pues que no, pero no está de más, en fin. Y con respecto a las horas que pasan los niños en el colegio, sí que es cierto que pasan 5 o 6 horitas, pero Ajá. de esas 5 o 6 horitas, no simplemente están pues cara a la pizarra o trabajando, también tienen horas en las que hacen actividades totalmente pues lúdicas, hacen gimnasia, trabajan recreo, también la plástica, la música. No son todo áreas instrumentales y materias instrumentales que tienen que pues dedicar más un esfuerzo más mental, intelectual. Pero ahora también es cierto que hay niños que se pasan 10 horas en el colegio, porque ya no solamente son las horas que están en el colegio, en las horas lectivas, sino que los llevan 1 hora antes y salen una hora o dos después. Y encima entonces, se quedan a comedor también. En muchas ocasiones pasan muchas horas en el centro escolar. Normal que cuando llegue ese niño a casa, pues esté agotado, y esos padres, pues normalmente son padres trabajadores y también están agotados de
de su jornada laboral. Y pues miran por su propia conveniencia. Claro. De decir, ahora tengo que ponerme con mi hijo a hacer los deberes porque lo que estabas comentando no lo entiende. No lo entiende. Y yo, pues a mí esto también me viene grande. Exactamente, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí la primera, que yo siempre lo digo, que en matemáticas soy, nunca mejor dicho, un cero a la izquierda. Soy lo menos racional que existe en este mundo. Cuando venían mis hijos en edad escolar con deberes, había veces que el nivel de matemáticas que me planteaban, yo decía, bueno, voy a echar mano aquí de los libros que tengo y voy a ver si puedo explicarle algo, porque yo no tengo ni idea, no me acuerdo de esto, cómo se hacía. Entonces, para nosotros también es un esfuerzo en un momento dado que a lo mejor nos hace falta reciclaje, el poder ayudarles a ese repaso mediante los deberes. Entonces, claro. Yo opino, Eva, que, a ver, los deberes, tal y como estaban entendidos pues antiguamente, ¿no? Que eran, vale, se da la clase, una clase magistral, que era de estar sentado e ir, pues absorbiendo, y luego en matemáticas, pues venía el profesor de matemáticas, ejercicios 2, 5, 7, lo que sea. Luego venía el de lengua y hacer esto, y luego venía el de ciencias y lo otro. Pues son muchos deberes, yo me acuerdo de tener muchísimos deberes, sí. Pues eso sí que es, yo creo que es excesivo. Demasiado. Pero si se plantean los deberes desde otro prisma, desde otra fórmula, desde otra forma de aprender, que es la de aprender a aprender, que se está llevando mucho esa técnica ahora, pues por ejemplo, que tienen clases, es el área de matemáticas y están trabajando pues las cantidades, las medidas de volumen o de peso o de longitud, pues bueno, ¿por qué no hacer que en sus casas y por equipos, que por compañeros que tengan más afinidad o que tú crees porque así este se relaciona mejor con el otro o este que es más espabiladillo pues ayuda al otro que es un poquito más rezagado? Formas unos grupos y que pues con un tiempo vayan elaborando pues un mercado en que se venden frutas o verduras y trabajan las cantidades. Trabajan pues las monedas, la devolución, el cambio, la suma, la resta, la multiplicación, o pues montamos una tienda de tejidos y trabajamos medidas los de metros, longitud. Exacto. ¿Que estamos en el área de ciencias? Pues mira, precisamente esta semana, el lunes, vi a muchos niños que llevaban un tupper y yo decía, ¿esto qué es que baila? ¿Y qué era, Eva? ¿Qué era? Pues era una gelatina y dentro un tupper lleno de gelatina y por eso se movía tanto y dentro tenía pues rodajitas de frutas y verdura y que estaban trabajando, habían hecho un trabajo que era un deber y habían trabajado la célula. Ajá. La célula, pues vale, las partes de la célula, pues es un aprendizaje que lo hacen jugando, lo hacen de forma lúdica, están ellos, tú les proporcionas las herramientas o cómo lo han de realizar y ellos pues saben buscar, ir a casa, buscar pues un pepino, un tomate, las hebritas de la zanahoria y forman lo que es la parte de la célula. Y es, pues por ejemplo, los planetas, en vez de memorizar los planetas, que luego se te olvida, pues vamos a construir pues un planetario y vamos a, pues con papel reciclado o con elementos reciclados, hacemos un planetario. Un planetario, qué chulo. Una vía láctea. Claro, una vía láctea y este aprendizaje se queda y se asimila muchísimo mejor. Sin duda alguna, a mí me parece que el exceso de deberes, esto también es una opinión absolutamente personal, es absolutamente subjetiva. Me da la sensación de que un exceso de deberes también lo que hace es que, en cierta manera, los niños advierten que después de salir de clase van a tener que continuar trabajando mucho en casa con un esfuerzo que, entre comillas, les obligan a hacer los profesores y los padres, y hacen que se cansen antes de los estudios. Es decir, si ellos limitan su jornada de trabajo al colegio, saben que son esas horas las que van a tener que estar atentos, pero que si están atentos después no van a tener que hacer deberes en casa o van a ser mínimos o los van a hacer de otra forma. El darle un poco la vuelta a esto a mí me da la sensación de que también contribuye a ese abandono escolar, esa falta de interés. Porque claro, si tú te planteas de lunes a viernes, que a los adultos ya nos cuesta tener que venir a trabajar de lunes a viernes, cuando vamos al trabajo decimos, madre mía, qué lejos está el fin de semana un lunes. Si nos cuesta, pues imagínense a los niños, a los adolescentes, que ven un trabajo el tener que ir a clase. Si a eso le añadimos que después
de su jornada. Hay más trabajo. En clase hay más trabajo. Esto se puede hacer una bola enorme, que hay niños que se adaptarán y que tirarán para adelante, como la mayoría, que se adaptan y salen adelante y siguen estudiando, y habrán otros que digan, yo me dejo los estudios. Sí. Esto, y perdona la expresión, es un coñazo. Sí, claro. Eva. Hay muchos temas, muchos aspectos, muchos factores que condicionan pues un abandono en los estudios. Muchos son los factores. Evidentemente, si todos los alumnos dedicaran esas 5 o 6 horitas que tienen lectivas y se pusiesen en cuerpo y mente atentos a las explicaciones, a los ejercicios que se hacen en clase, luego esto quedaría mucho mejor asimilado y después para casa pues a lo mejor habría algún trabajo o no y sería algo mínimo. Claro. Pero resulta, Eva, que no es así. Que no es así. Por eso te comentaba que hay que adaptarnos, yo todo esto de los estudios y todas las estadísticas y el fracaso escolar, yo lo cojo también con pinzas. Como todo depende de qué. Y la realidad nuestra hoy en día en las aulas es que tenemos muchos alumnos. Tenemos 30 alumnos. Y 30 alumnos por aula que en muchas ocasiones tienen dificultades, o dificultades personales, o dificultades familiares, o dificultades actitudinales. Entonces, son tantos factores que influyen. Factores, ¿no? Luego, las familias. Las familias también han perdido motivación a la hora de... y lo siento mucho decir esto, pero no vamos a generalizar, pero han perdido esa motivación de, oye, yo voy a implicarme también en la educación de mi hijo, en la educación y en la formación. Porque el modelo de familia también ha cambiado. Ha cambiado, Begoña. es que son Entonces, tantas claro, cosas. Las madres y padres trabajan ambos. Los niños a veces se quedan al cuidado de los abuelos, como muchas veces vemos, gracias a ellos. Gracias a ellos, que es un tema también el modelo de que otro día familia. Antes tocaremos. salías de trabajar, estaba tu madre esperándote en casa con el bocata de nocilla, de chocolate o de plátano, que yo he comido bocatas de esos. Estaba siempre pendiente de la familia, la madre, ¿no? Las cosas han cambiado y afortunadamente para las mujeres, pero bueno, Sí, bueno, no sé yo si afortunadas o no, esto de la igualdad nos han vendido la burra. Sí, y creo que trabajamos Exacto, un poquito más. Un poquito más, Nos la han vendido, pero bien la burra. Pero quiero decir, el modelo de familia ha cambiado. Ahora, normalmente, en la mayoría de las familias ya no está la madre a esa hora en ya casa. No está la madre, o hay familias, hay muchas familias monoparentales, separadas. exacto. Después, pues tal día me toca ir con el papá, tal día con la mamá. Resulta que cuando me toca ir con el papá, pues el papá quiere disfrutar, o con la mamá quiere disfrutarme y no, pues no reñirme y no estar ahí 2 horas haciendo los deberes, pues quiere pasearme o llevarme a merendar. Y son tantas situaciones y tan variadas que nos encontramos en las aulas que, a ver, crear algo que es idílico, pues ¿qué nos gustaría a nosotros? Pues tendremos todos, colegio y familia, que poner de nuestra parte. Desde los colegios, pues estamos avanzando, estamos progresando, intentando que las clases no sean clases magistrales, de esas que los niños se sentaban y tú estabas callado y tenías que ir asimilando. Ahora tenemos las nuevas tecnologías, tenemos muchos avances, tenemos las pizarras digitales, los niños interactúan. Intentamos trabajar también, pues ofertando a los niños trabajos que realicen en grupo, dándoles las herramientas para que ellos mismos gestionen su propio aprendizaje y y asimilen su propio conocimiento. Pero todo ello cuesta también. Y desde casa pues también se tienen que implicar los papás. Evidentemente son muchas las situaciones y complicadas, pero tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que saber que estos hijos los tenemos que echar adelante y que si tienen que trabajar un poquito y si traen pues un trabajo de ciencias o de letras, se tienen que aprender una poesía o se tienen que aprender una obra de teatro y cada uno representa un papel, pues también tendremos que ayudarles, proporcionarles a ellos las herramientas. Pues venga, pues hay que hacer este disfraz o hay que memorizar este pequeño texto. Hay que involucrarse por los dos lados, familia y colegio. Pero pretender que todo es idílico y que solamente con la clase y con las horas que están en clase ya es suficiente, ya te digo yo que no. Habrá que trabajar un poquito en casa,
no todos los días, sino hay que trabajar todos los días, no de la forma que se trabajaba antes, que era ejercicios de lengua, de matemáticas, de ciencias, y luego repasar de memoria pues toda la historia. Pues no, hay que poner unos deberes de forma pues distinta, con trabajos cooperativos, con trabajos que les ayude a jugar, a innovar, a que les desarrolle la creatividad. Pues ¿por qué no? Para trabajar la historia, pues que represente pues cuando Colón descubrió América y después que hagan las carabelas, o yo qué sé. Exacto. Que los potencie, y seguro que ese aprendizaje no se va a borrar. No se va a olvidar, nunca. esto no se olvidará, igual que cuando nos aprendíamos mediante canciones los ríos y afluentes de pues lo España. mismo, Gilo, estabas giloca que un jalón. Pues bueno, a partir de ahí empezábamos pues a lo crear mismo, esto. ¿por qué no conocer la geografía española pues realizando pues una maqueta con plastelina, y ahí haces los relieves y luego pues pintas con témperas todos los ríos o los afluentes, o ¿por qué no? Todos los trabajos también de estos de lucecitas, allí los papás tienen que ayudar también Claro. a las mamás, de manera que se encienda la lucecita si esta ciudad pertenece a esta provincia o no, un poquito pues generar esta creatividad, y en eso tenemos que colaborar colegio y familias. Qué necesarias son las reuniones y las tutorías con el maestro muy y maestra. importantes, y sobre todo lo que estábamos diciendo, la colaboración. Tanto unos como otros nos necesitamos, Sí, Eva, que es cierto. nos necesitamos. Estamos por el bien compartiendo de los durante niños. muchos años, tanto educadores como padres, la formación y la educación de nuestros hijos. Por lo tanto, si entre padre y madre hay que hablar siempre de cómo se están haciendo las cosas, ¿cómo no se va a tener que hablar entre padres y profesores? Por O supuestísimo. sea, es que se hace imprescindible Por este diálogo. Además, Eva, piensa al respecto de los deberes que a lo mejor la gente piensa que en edades que son muy pequeñitos, tanto en infantil, que también hay unos deberes, y ahora Unas tareas. unas tareas. Si no se quieren denominar deberes, pues bueno, pues es que son tareas lo que tú dices, tanto en infantil como en primaria, como luego en secundaria, y luego pues si realizan ciclos superiores o universidades o formación profesional, pero llegas a una determinada época de tu vida que necesitas trabajar además de las horas lectivas de clase. Entonces, ese hábito, si no lo has ido adquiriendo desde bien pequeño, dudo mucho que en edades avanzadas, cuando Que sí tengas, que se necesita, claro. hay algo que se tiene, aunque sea poco o una pequeña porción, pero algo se tiene que memorizar, un esfuerzo tenemos que hacer. Entonces, todo eso requiere un hábito y una enseñanza, una constancia. Entonces, bien está que ese hábito se vaya adquiriendo en pequeñas dosis e ir incrementándolas pues conforme el niño vaya creciendo. De la misma forma, las tareas que comentábamos en infantil, pues bueno, ¿por qué no, si un niño vemos que no tiene mucha habilidad, mucha destreza en las manitas, pues ¿por qué no mandarle unas tareas para casa? A esos papás se les explica, mira, que juegue con la plastilina y que haga churritos. Exacto, que coja destreza. Que inserte bolitas en un cordón y que vaya pasando. Son tareas, es deberes. Bueno, ¿no se acuerdan ustedes cuando Ángel García, tú no te acuerdas cuando nos mandaban a hacer una jirafa con 2 patatas? Claro. Y palillos. Pues mira, que luego chido. le salían las ramas a las patatas y las teníamos ahí hasta que ya la madre decía, bueno, lo tiro o nos van a invadir aquí los mosquitos. Sí, Todos hemos hecho este tipo de trabajos. Yo me acuerdo que me pusieron también una vez a hacer un molino con los materiales que quisiéramos. Yo lo hice de plastilina. Claro. Él lo hizo de pinzas, está diciendo por aquí Ángel. Pinzas. Fíjate si se trabajaba la creatividad en cuanto a artes plásticas. Y con las pinzas, pues puedes contar. Pues tienes que hacerlo de una decena. Tienes que hacer un molino en el que estén una decena de pinzas. Pues ya estás trabajando en las destrezas manuales, estás trabajando en las matemáticas, estás potenciando la creatividad, estás trabajando los colores y además tienes que conseguir el naranja. Pero ¿cómo se consigue el naranja? Pues ya mezclando, mira si puedes exacto. trabajar tantas y tantas áreas en un solo trabajo manual. Y eso también son deberes.
Sí, es que la prueba la tenemos en las empresas tecnológicas, por ejemplo, de Silicon Valley, que se lo pasan genial trabajando, tipo Google, ¿verdad? Facebook. Esta gente se lo pasa bien. Esto no es ir a trabajar. Y sin embargo trabajan. Y trabajan duro. Ya lo creo que sí. Y necesitan muchísima formación para acceder a este tipo de puestos de trabajo. Sí. Pues si lo están haciendo ya las empresas en Silicon Valley, la capital tecnológica de Estados Unidos, ¿por qué no podemos aplicar este tipo de técnicas de aprendizaje en los peques como nos está planteando Begoña hoy? Pues fundamental divertirse haciendo lo que uno tiene que hacer. Exacto, sobre todo hay que potenciar en el niño ese entusiasmo hacia el aprendizaje, no mandarle las cosas. Comentábamos el otro día que si a los pequeñajos, los más pequeños de las casas, les decimos, ¿quién quiere ayudarme a recoger los papeles del suelo? Pues todos, pero ahora si tú llegas, dices, oye, recoge eso que has tirado, pues se hace el remolón. Pero si tú planteas algo y lo planteas desde pues la emoción, desde algo bonito, vamos a trabajar hoy un cuento, y lo planteas como algo pues con ilusión, algo emotivo, algo divertido, pues ellos también lo cogen así. Sí que es cierto. Pues mejor plantear el aprendizaje con emoción, con divertimento, con alegría. Eso es lo mejor que hay. Alegría la que tenemos de recibir a Begoña Juan cada miércoles aquí en el programa de Girl Power hoy, ¿eh? Ya saben que los miércoles las chicas tomamos el poder y lo hacemos muy bien, ¿eh? Aquí no echamos de menos la parte masculina, que la tenemos, bueno, también. Con Ángel García y luego Óscar San Juan en los deportes también nos acompañan los miércoles. Begoña, que ha sido un placer como siempre. Lo mismo digo, que te deseo una semana estupenda, tanto como lo estás tú, ¿eh? Hasta el próximo miércoles. Venga.